Hola a todos, este es el segundo video de la serie donde intento leer y aprender un poco más acerca de lo que es el Código Sanitario de la República de Panamá. En este video eh, pretenderé, o lo que pretendo hacer es leer, presentarle los libros que conforman el Código Sanitario y además tratar de leerles las primeras secciones del primer libro del código. Ok, primero que todo voy a hacer un poco de lectura de lo que es el, de- el- la ley, ¿no?, que define el código sanitario. La ley que define el código sanitario es la ley número 66 del 10 de noviembre de 1947. Fue publicada en Gaceta Oficial número 10.467 por si quieren comprar en la lotería. Eh, esta ley solamente tiene un solo artículo. Y el artículo es lo siguiente: se aprueban en todas sus partes el siguiente código sanitario, que a la letra dice Código Sanitario de la República de Panamá. Este código sanitario está compuesto de 6 libros. Entonces, eh, tiene una serie de... Sí, tiene 6 libros. Los libros son el libro primero, que no tiene ningún nombre especial y que incluye los artículos 1 a 114. El libro segundo, que se llama Asistencia Médico Social, va al artículo 115 al 130. El libro tercero, que es la Sanidad Internacional, Epidemiología, Profilaxis y Medicina Preventiva, que va del artículo 131 al 181. El libro cuarto, que es la Policía Sanitaria y Saneamiento, que va al artículo 182 al 115. Un paréntesis aquí: me acuerdo que cuando yo a Panamá, alguno de los panameños preguntaba acerca de la policía sanitaria. Yo no sabía de qué me estaba hablando. En este código se define esa terminología. Continúo. El libro quinto habla de las rentas del Departamento Nacional de Salud Pública e incluye los artículos 216 y 217. Y finalmente el último libro, que es el libro sexto, incluye una sección de juzgamientos, sanciones y otras facultades. Tiene este libro un poco especial, tiene un solo título. Dije que los libros se ven en títulos, tiene un título único. Y dentro de este libro existe una sección especial que no tiene ningún nombre, que es la sección de definiciones y disposiciones generales. Pues vamos a leer lo que es el título primero, que habíamos dicho que va del artículo 1 al 114. Dentro del libro primero hay, déjenme verificar un poquito aquí, fine, ok, este libro primero tiene, sí, 5 títulos, 6 títulos, disculpen. El título preliminar, que habla de lo que son las materias y el alcance del código, que va del artículo 1 al 3. El título primero, que es la organización de la salud pública, que va desde el artículo 4 al 39. El título segundo, que es el escalafón sanitario, donde se define lo que es la carrera dentro de lo que es la salud pública en general, cómo se describe eso. El título tercero es el escalafón de hospitales, donde obviamente se describe lo que son los hospitales, qué ocurre en los hospitales, cómo está organizado eso y todo lo demás. Disculpe, el escalafón sanitario, que dije anteriormente, va de los artículos 40 al 75, y el escalafón de hospitales va del 77 al 83. El título cuarto habla de las atribuciones del Departamento Nacional de Salud Pública, y va los artículos 84 al 91. Y el título quinto incluye las relaciones con organismos de salud pública e incluye los artículos 92 a 111. El título preliminar, que habla de son las materias y alcances de este código, tiene 3 artículos: el artículo 1, 2 y 3, o primero, segundo y tercero. Digo primero, segundo y tercero porque así es como aparece en la ley.
en la ley, en el Gaceta Oficial. Voy a leer el artículo primero. Dice: este código regula en su totalidad los asuntos relacionados con la salubridad e higiene, la policía sanitaria y la medicina preventiva y curativa. Artículo segundo. La interpretación de las voces y términos primitivos o derivados utilizados en este código se regirá por las definiciones contenidas en el libro sexto, título único, capítulo primero. Eso lo vamos a ver apenas terminemos de ver este título. Y el artículo tercero dice: las disposiciones de este código se aplicarán de preferencia a cualquier otra disposición legal en materia de salud pública y obligarán a las personas naturales o jurídicas y entidades oficiales o privadas, nacionales o extranjeras existentes o que en el futuro existan, transitoria o frecuentemente en el territorio de la República. Lo lógico sería continuar con el título primero. Sin embargo, voy a saltarme y voy a irme al artículo 231, porque en este artículo se encuentran las definiciones de palabras que se utilizan frecuentemente en este código. Así que vamos a adelantarnos hasta el artículo 231, que pertenece al libro sexto, que es en su título único, lo que habla de la parte de las definiciones y disposiciones generales. Dentro de las definiciones y disposiciones generales del capítulo primero, se hablan de lo que son definiciones. Entonces las definiciones solamente se contemplan en un solo artículo, que es el artículo 231, que lo voy a leer a continuación. Para los efectos de este código, se adoptan las siguientes definiciones que podrán ser modificadas de acuerdo al desarrollo de la ciencia. Punto aparte, cosa que me parece lógica. Continúo. Aislamiento es la separación de una persona o animal que padece una enfermedad transmisible de otras personas o animales sanos durante el periodo de transmisibilidad de la infección, en lugares y bajo condiciones que eviten la transmisión directa o indirecta del agente infeccioso. Hago un paréntesis aquí para recordarles que principalmente en el año 47, lo más probable es que las infecciones sean muy importantes, muy predominantes sobre cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Así que es importante básicamente el control de las mismas, ¿no? Seguimos hablando de infecciones. Contacto: toda persona que se expone a una infección por relación de un caso humano o animal de una enfermedad comunicable. Cosmético: toda sustancia, inclusive sus componentes, destinada a la aplicación en cualquier parte del cuerpo humano con fines de aseo, higiene o estética. Hago un pequeño paréntesis aquí porque iniciamos los dos primeros términos hablando de infecciones, pero saltamos a cosméticos. ¿Por qué saltamos a cosméticos? Porque además de regular lo que son los procesos infecciosos en general, también se manejan lo que son, se regula lo que es el manejo de diferentes sustancias que van a estar en contacto con el cuerpo, que vamos a ver más adelante. Sigo. Contaminación es la presencia de microorganismos patógenos. Eso es contaminación. Continúo. Cuarentena es la restricción de la libertad de movimiento de las personas o animales susceptibles expuestos a una enfermedad comunicable por un tiempo igual al periodo de incubación más largo de dicha enfermedad. Continúo. Cuarentena internacional es la interdicción de la libertad de movimientos de un transporte por un periodo que determinen los convenios internacionales para cada caso. Hago un paréntesis aquí y voy a adelantarme a la definición de interdicción, que es una palabra que no se utiliza muy frecuentemente, pero que creo que es relevante mencionarla. Interdicción es cualquier acto que limita los movimientos de personas, animales o transporte. Continúo con las otras definiciones. Denuncia o notificación es el aviso por el medio más rápido posible a la autoridad sanitaria de la ocurrencia de un caso de una enfermedad transmisible. Continúo. Desinfección, destrucción de agentes bacterianos de las enfermedades comunicables. Desinfestación es la destrucción de parásitos, hospederos y vectores de enfermedades transmisibles. Desinsectación es la destrucción de artrópodos, vectores de enfermedades transmisibles. Hago un paréntesis aquí porque estas definiciones
yo frecuentemente las oía básicamente cuando estaba hablando en quinto semestre, cuando estamos hablando de lo que eran infecciones y la parásitos, etcétera. Esta definición se usa en ese entonces. Continúo. Drogas. Comprende toda sustancia inscrita en la farmacopea oficial o destinada a diagnóstico terapéutica de una enfermedad sin ser alimento, produciendo alteraciones funcionales o orgánicas en los tejidos del hombre o de los animales que sean permanentes o transitorias. Continúo. Enfermedad comunicable o transmisible. Es cualquier enfermedad que pueda propagarse directamente de una persona a otro, de una a otra persona, disculpen, o de uno a otro animal o de animal a persona. Entonces, existen dos tipos de enfermedades comunicables, que son las enfermedades comunicables de declaración obligatoria, son aquellas que sean declaradas por la autoridad sanitaria, es la definición que da el código, o la enfermedad transmisible de importancia internacional, son las siguientes, según el código, creo que todavía se mantiene eso igual, son la peste, el cólera, el tifo exantemático, la fiebre amarilla, viruelas, meningitis cerebroespinal, encefalitis infecciosa, poliomielitis o cualquier otra que se extienda rápidamente y con alta letalidad. Continúo. Epidemia denota una incidencia normal de una enfermedad comunicable. Continúo. Endemia denota la ocurrencia constante y con incidencia a un mismo nivel de una enfermedad transmisible. Sigo. Fumigación es la desinfectación hecha con vapores o gases. Habíamos recordado que la desinfectación es la destrucción de parásitos o vectores. Vamos para recordar. La inspección sanitaria es un examen de las condiciones sanitarias en cumplimiento de las disposiciones codificadas por la Autoridad de Salud Pública. Habíamos dicho que la interdicción es la limitación de los movimientos, ¿no?, de personas, animales o transporte. El código define la libre plática como cuando se elimina la interdicción de un transporte, es decir, que el transporte que estaba restringido ahora puede circular. Continúo. Limpieza es la eliminación de agentes y vectores de enfermedad transmisible por medio de aseo mecánico, de un acto mecánico. Me equivoqué al escribir. Continúo. Infección es la entrada y multiplicación de un agente patógeno en un organismo humano o animal. Hago un paréntesis aquí para recordarles que las infecciones no necesariamente reflejan presencia de síntomas. Puede haber infecciones sin síntomas y esta definición que tiene el Código Sanitario es la que actualmente se utiliza. No tiene nada que ver con los síntomas, sino especialmente la multiplicación de la gente. Continúo. Obras de reparación. Toda obra que se aplica a una estructura, predio o transporte para que resuma las condiciones sanitarias preexistentes. Continúo. Portador. El que alberga y a veces disemina una enfermedad comunicable sin presentar síntomas difíciles de la enfermedad. Continúo. Periodo de incubación es el periodo que media entre la implantación en el organismo del agente etiológico de una enfermedad y las primeras manifestaciones de esta. Continúo. Observación es la detención para el control sanitario impuesto a una o más personas aparentemente sanas en sitios y por el tiempo que prescriba la autoridad sanitaria. Vigilancia o surveillance, que lo hablan en inglés. Continúo. La vigilancia o surveillance es el control sanitario impuesto a las personas aparentemente sanas con el propósito de hacer un diagnóstico precoz de alguna enfermedad transmisible. Hago un par de seguir para decir que podemos incluso aplicar surveillance a enfermedades que no son comunicables. Por ejemplo, lo que es el cáncer del cuello uterino. Eso sería una especie de surveillance, pero continuamos. Susceptible es toda persona que carezca de inmunidad frente a una enfermedad transmisible, e inmune es lo opuesto. Toda persona natural o artificialmente refractaria a una enfermedad comunicable. Continúo. Certificado de inmunidad es la declaración firmada por un médico autorizado que consta que el portador fue inmunizado contra una enfermedad comunicable con un producto de reconocida eficiencia, que la validez del certificado está en vigor, que la inmunidad no ha expirado o que el portador es inmune a dicha enfermedad según lo evidenciado por pruebas de valor reconocido por la Oficina Sanitaria Panamericana.
A un paréntesis aquí, algunos me corregían, no, es la Organización Panamericana de Salud. No. Al momento que se escribió el código, existía la Oficina Sanitaria Panamericana, que es el término correcto, que es este término. Actualmente, dicha institución se conoce con el nombre de Organización Panamericana de la Salud, la cual está afiliada a la OMS, u Organización Mundial de la Salud. Continúo. Productos alimenticios o alimentos, es lo mismo, es toda sustancia utilizable para la alimentación del hombre, incluso los componentes que en cualquier forma se modifiquen siempre y cuando que no sea dañino para la salud. Bebidas es todo alimento líquido. Comestibles son alimentos sólidos o semisólidos. Drogas o alimentos contaminados, o alimentos adulterados y drogas o alimentos falsificados son tres definiciones que son muy importantes y que hay que recalcar. Las drogas o alimentos contaminados son aquellos que contienen microorganismos patógenos o extraños o sustancias anormales a la naturaleza del producto. Las drogas o alimentos adulterados son aquellos que no contienen la composición, calidad, actividad, integridad, pureza, inocuidad, etcétera, descritas en los reglamentos o en las definiciones que están contenidos o que estén contenidos en envases alterados o que la fecha de consumo esté vencida. Todo eso se conoce como alimentos o drogas adulteradas. Los alimentos o drogas falsificadas son aquellas cuyo contenido en envase no corresponde al producto registrado ante la autoridad sanitaria, los que contienen alcohol, alcaloides o sustancias nocivas para la salud y los que tienen indicaciones, referencias falsas y contrarias a hechos científicos. Que eso me recuerda mucho a las propagandas, un punto aquí de las propagandas que vemos que las sustancias que promueven no tienen nada que ver con lo que está escrito con la evidencia científica. Continúo. Aquí en estas definiciones que siguen se describen diferentes clases de personal de acuerdo a el código sanitario. Existe un personal técnico que es el que se encarga de desempeñar un cargo de salud pública y que necesita un título universitario o si carece de títulos requiere conocimientos especializados. No es funcionario técnico aquel que ejerce funciones ajenas a su profesión. El personal funcionario administrativo es el que desempeña funciones de oficina para las cuales no se requiere un conocimiento especializado en salud pública. El personal de servicio es el que desempeña funciones de carácter manual obrero y el personal secundario especializado es aquel que desempeña funciones auxiliares a las de los técnicos. Ok, entonces, en este código se define un producto medicinal como cualquier sustancia, preparado, clase de sustancia, utilizada para prevención o curación de enfermedades. Se asimilan en estos los que son los anticoncepcionales, productos dietéticos y otros semejantes. A un punto aparte, probablemente incluso podemos incluir las vacunas aquí dentro de los productos medicinales, ¿no? Continúo. Especialidades farmacéuticas son los productos medicinales simples o compuestos que se venden amparados por patente y marca de fábrica y se hayan inscrito como tales ante la autoridad sanitaria. Muy importante la definición que viene. Hospital. Si yo a usted como médico le pregunto qué es un hospital, lo más probable es que me diga cualquier cosa. El Código Sanitario define lo que es un hospital. Y la definición es la siguiente. Hospital es una institución destinada para el tratamiento de enfermos que cuente con más de 25 lechos. Los hospitales especializados reciben nombres según su afinidad como sanatorios, manicomios, etc. A un paréntesis aquí para decir que creo que el término manicomio está en desuso. El término sanatorio no recuerdo haberlo escuchado. Usualmente las palabras que se utilizan hoy en día básicamente tienen que ver con la especialidad del hospital. Obstetricia, medicina interna, cirugía, etc. Continúo. Institución parahospitalaria incluye toda institución destinada para atender enfermos ambulantes, deficientes físicos, convalescentes, desamparados, como clínicas, dispensarios, asilos, albergues e instituciones de menos de 25 lechos destinados a asistencia curativa.
Sigo leyendo el último párrafo del artículo. Dice que las definiciones de dos puntos, puerto pluvial, puerto marítimo, puerto de frontera, circunscripción sanitaria internacional, condiciones sanitarias aprobadas, agua potable, roedor, Aedes aegypti, índice de Aedes aegypti a cero fijo, ocurrencia de enfermedad, brote endémico, zona endémica, tripulación, pasajero, inspección sanitaria de barco, declaración de salud, circunscripción sanitaria, disculpen, internacional limpia o infectada, transporte limpio, infectado o sospechoso, entre otras que se utilizan para las prácticas de sanidad internacional, serán las que ajuste el Código Sanitario Panamericano en vigor. Hago un paréntesis para decir que el Código Sanitario Internacional probablemente va a cubrir todas estas definiciones, pero eh, lamentablemente está fuera del alcance de esta serie. Bueno, eh, creo que me he extendido un poco. Espero que no me vayan a cortar el video. Bueno, suerte. Chao. Nos vemos en una próxima ocasión para continuar con el primer título del libro primero del Código Sanitario. ¿Ok?